Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo estoy aquí listo para compartir con ustedes una historia que su copyright que les va a interesar muchísimo, una historia que involucra a uno de los actores turcos queridos y sin duda, uno de los guapos, Can Yaman. Hoy vamos a hablar de un incidente que según Eucondiéresis copyright él mismo ha revelado, lo marco superíndice 3 para siempre. No se trata de un rumor ni de una especulación superíndice 3n, sino de una confesión superíndice 3n personal que Can compartió superíndice 3 y que nos permite entender un poco al hombre de True, del Galu, N de telenovela. Rense porque vamos a sumergirnos en una experiencia que transformó superíndice 3 su perspectiva y que creo yo, nos enseu más menos a una valiosa lección superíndice 3n a todos. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que si todavía no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Acu encontrar en las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundo sobre sus celebridades favoritas, especialmente del mundo turco que tanto nos apasiona. Asu que ya saben, hagan clic en ese botón superíndice 3n de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sin preámbulos, vamos a la historia que nos ocupa hoy. Como saben, Can Yaman es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico lo han convertido en un verdadero icono. Lo hemos visto triunfar en telenovelas como Erkenci Quay Pu, Haro Show más menos Ador, Dolunay, Luna Llena, y Baye Señor Equivocado, interpretando personajes que nos han hecho reír, llorar y sobre todo, suspirar. Pero detrás de esa imagen de estrella de televisión superíndice 3n, hay una persona con una vida real, con experiencias que lo han moldeado y que lo han convertido en quien es hoy. Y es precisamente una de esas experiencias la que vamos a explorar. Se trata de un incidente que ocurrió superíndice 3 hace algunos aún más menos y que, aunque no fue un evento público ni algo que generó superíndice 3 titulares en su momento, tuvo un impacto profundo en Can Yaman. Fue un momento que lo obligó superíndice 3 a replantearse sus prioridades, a valorar lo que realmente importa y a conectar con una parte de su mismo que tal vez tenía olvidada. Para entender mejor este incidente tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar de los inicios de Can Yaman. Antes de convertirse en actor, Can era un abogado exitoso. Su asu como lo oye en nuestro Galut N de telenovela tiene un título en Derecho y ejerció superíndice 3 la profesión superíndice 3n durante un tiempo. De hecho, trabajó superíndice 3 en una de las firmas de abogados importantes de Estambul. Tenía una vida estable, un buen sueldo y un futuro prometedor. Podríamos decir que tenía la vida que muchos sueu más menos han, una vida de copyright cito y reconocimiento en un campo profesional respetado. Pero el brillo de ese copyright cito no lograba iluminar una oscuridad interna que lo atormentaba. Profundicemos un poco en esta etapa de su vida. Can Yaman no era un abogado mediocre. Era un profesional brillante, dedicado y ambicioso. Se destacaba en su firma por su inteligencia, su capacidad de análisis y su oratoria persuasiva. Ascendió a RU, quedamente en la jerarquía de la empresa y se ganaba el respeto de sus colegas y superiores. Participaba en casos importantes, defendiendo los intereses de grandes corporaciones y clientes influyentes. Se movió en los círculos sociales exclusivos de Estambul, codeurándose con empresarios, políticos y personalidades de la alta sociedad. Desde afuera, su vida parecía un cuento de hadas. Pero a pesar de todo ese copyright cito profesional, Can sentía que algo faltaba. Tenía un vacuo en su interior, una sensación superíndice 3n de que no estaba viviendo su verdadera pasión superíndice 3n. Y fue entonces cuando decidió superíndice 3 dar un giro radical a su vida y perseguir su sueño más menos o de convertirse en actor. Fue una decisión superíndice 3n arriesgada, sin duda, pero Can tenía la convicción superíndice 3n de que era lo que tenía que hacer. Esa convicción superíndice 3n no surgió superíndice 3 de la nada. Era el resultado de aún más menos de reflexión superíndice 3n, de noches en vela pregunto, no sé si realmente quiero pasar el resto de su vida encerrado en una oficina, defendiendo los intereses de otros. Era una rebelión superíndice 3n interna contra una vida que le había sido impuesta, una vida que no se ajustaba a su verdadera esencia. Y así fue como empezó superíndice 3 a tomar clases de actuación superíndice 3n,
a presentarse a castings y a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo. Al principio no fue fácil, por supuesto. Tuvo que enfrentarse a la competencia, a los rechazos y a la incertidumbre. Pero Khan no se rindió Superíndice 3. Siguió Superíndice 3 trabajando duro, perfeccionando sus habilidades y creyendo en sí mismo. Y finalmente su esfuerzo dio sus frutos. Los primeros pasos en el mundo de la actuación Superíndice 3N fueron humildes, casi invisibles. Pequeó más menos os papeles en obras de teatro locales, figuraciones en series de televisión Superíndice 3N, trabajos como modelo publicitario. Pero Khan no se desanimaba. Cada experiencia, por pequeó más menos a que fuera, era una oportunidad para render, para crecer, para acercarse a su sueño más menos o. En el aún más menos o 2014, Khan Yaman obtuvo su primer papel en la telenovela, G1 y Grados Aileri, Asuntos del Corazón Superíndice 3N. Fue un papel pequeño más menos o, pero le sirvió Superíndice 3 para darse a conocer y para demostrar su talento. A partir de ahí su carrera empezó Superíndice 3 a despegar. Participó Superíndice 3 en otras telenovelas, cada vez con roles muy importantes, hasta que finalmente llegó Superíndice 3 su gran oportunidad con Erkenci Kwai Pug Haro Show más menos Ador. Fue un camino arduo, lleno de obstáculos y sacrificios. Tuvo que renunciar a la seguridad de con un Superíndice 3 mica que le brindaba su carrera como abogado, a la comodidad de una vida predecible, a la aprobación Superíndice 3N de sus padres, que no entendían su repentino cambio de rumbo. Pero Khan estaba dispuesto a pagar el precio por perseguir su sueño más menos o, sabía que la felicidad no se encuentra en la comodidad y la seguridad, sino en la pasión Superíndice 3N y la autenticidad. Esta telenovela fue un con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Khan Yaman se convirtió Superíndice 3 en una estrella internacional de la noche a la mau más menos Ana. Su personaje de Candivit, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, conquistó Superíndice 3 los corazones de millones de espectadores. De repente Khan Yaman era uno de los actores más buscados y admirados del mundo. La fama lo rodeaba, los fans lo idolatraban, los medios lo perseguían. Su nombre aparecía en todas las revistas y periódicos Superíndice 3 dicos, su rostro adornaba las portadas, sus entrevistas eran reproducidas en todos los idiomas. Era el hombre del momento, el galur N de moda, el símbolo sexual de una generación Superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego el incidente que lo marcó Superíndice 3 para siempre. En la cima de su carrera, rodeado de fama, copyright cito y adulación Superíndice 3N, Khan Yaman se dio cuenta de algo muy importante, que estaba perdiendo el contacto con sus raíces, con sus valores y con las cosas que realmente importan en la vida. Se había dejado llevar por el torbellino de la fama y se había alejado de las personas que lo querían y lo apoyaban. La fama puede ser una droga poderosa, una ilusión Superíndice 3N que te hace creer que eres invencible, que es tú, ese por encima de los demás, que el mundo gira a tu alrededor. Te envuelve en una burbuja de privilegios y adulación Superíndice 3N, te aúsla de la realidad, te corrompe el alma. Y Khan Yaman, como muchos otros famosos, estuvo a punto de caer en esa trampa. Estaba tan enfocado en su carrera, en mantener su imagen pública y en complacer a sus fans, que se había olvidado de sí mismo. Se había convertido en una versión Superíndice 3N superficial y artificial de quien realmente era. Y eso lo estaba haciendo sentir infeliz y vacuo. La presión Superíndice 3N mediática era constante, las exigencias de los fans eran insaciables, las expectativas de los productores eran abrumadoras. Khan se sentía como un producto, una mercancía que debía ser explotada al máximo. Había perdido el control de su propia vida, se había convertido en un títere en manos de la industria del entretenimiento. Fue entonces cuando ocurrió Superíndice 3 el incidente. No voy a entrar en detalles específicos porque Khan Yaman nunca ha querido revelar públicamente lo que sucedió Superíndice 3. Pero sí puedo decir que fue un evento personal, un momento difícil que lo obligó Superíndice 3 a enfrentarse a sus propios demonios y a tomar una decisión Superíndice 3 en importante, cambiar su vida. Podemos imaginar que este incidente pudo haber sido una crisis personal, una decepción Superíndice 3N amorosa, un problema de salud, una confrontación Superíndice 3N con sus propios límites. Lo importante es que fue un punto de inflexión Superíndice 3N, un momento de lucidez que le permitió Superíndice 3 ver la realidad con claridad y tomar las riendas de su destino.
A partir de ese momento Kanyaman empezó superíndice 3 a priorizar su bienestar emocional y mental. Empezó superíndice 3 a pasar ese tiempo con su familia y amigos, a cultivar sus hobbies y a conectarse con la naturaleza. También copyright en empezó superíndice 3 a involucrarse en causas sociales y a utilizar su plataforma para ayudar a los demu. Ese buscó superíndice 3 ayuda profesional, se sometió superíndice 3 a terapia. Aprendió superíndice 3 tu copyright técnicas de meditación superíndice 3 n y mindfulness. Se rodeó superíndice 3 de personas positivas, que lo querían por quien era y no por lo que representaba. Empezó superíndice 3 a decir no a proyectos que no le interesaban, a compromisos que lo agotaban, a situaciones que lo hacían sentir incu superíndice 3 modo. Se permitió superíndice 3 ser vulnerable, mostrar sus debilidades, reconocer sus errores. Se dio cuenta de que la fama y el copyright cito no lo eran todo. Que lo ese importante era ser feliz, estar en paz consigo mismo y hacer una diferencia positiva en el mundo. Y ese es el mensaje que Kanyaman quiere transmitir a sus fans. Que no se dejen llevar por las apariencias, que no se obsesionen con el copyright cito material y que busquen su verdadera pasión superíndice 3n en la vida. Quiere inspirar a sus seguidores a perseguir sus sueños más menos os, a vivir con autenticidad, a ser compasivos y solidarios. Quiere demostrarles que la fama y el copyright cito son efímeros, pero que la felicidad y la paz interior son tesoros que duran para siempre. Que sean autocopyrighticos, que sean honestos y que nunca pierdan el contacto con sus raíces. Que valoren a las personas que los quieren y los apoyan, y que hagan todo lo posible por construir un mundo mejor. Kanyaman se ha convertido en un activista social, un defensor de los derechos humanos, un embajador de la paz. Utiliza su influencia para concienciar sobre temas importantes, para recaudar fondos para organizaciones Venu copyrightficas, para apoyar a comunidades marginadas. Ha creado su propia fundación superíndice 3n, Kanyaman for Children, que se dedica a ayudar a más menos os desfavorecidos en todo el mundo. Este incidente, esta experiencia transformadora, es lo que ha moldeado a Kanyaman en la persona que es hoy, un actor talentoso, pero también copyright en un ser humano sensible, comprometido y consciente de su responsabilidad social. Un hombre que ha aprendido a valorar lo que realmente importa y que quiere compartir su sabiduría con el mundo. Ha superado sus propios demonios, ha aprendido de sus errores, se ha convertido en una mejor versión superíndice 3n de su mismo. Es un ejemplo de resiliencia, de superación superíndice 3n personal, de compromiso social. Y esa es la historia que quiero compartir con ustedes hoy. Una historia que nos recuerda que la fama y el copyright cito no son la felicidad, y que lo es importante es ser fieles a nosotros mismos y vivir una vida con propio superíndice 3 cito. Nos muestra que incluso las personas exitosas y admiradas pueden pasar por momentos difíciles, que pueden cometer errores, que pueden sentirse perdidas y vacuas. Pero también copyright nos enseña más menos a que siempre hay esperanza, que siempre es posible cambiar, que siempre podemos encontrar nuestro camino. En resumen, hemos hablado hoy de un incidente que marcó superíndice 3 profundamente a Kanyaman, llevándolo a replantearse su vida y priorizar su bienestar emocional y las relaciones personales sobre la fama y el copyright cito material. Hemos visto CU superíndice 3 este evento lo transformó superíndice 3 en una persona consciente y comprometida con hacer una diferencia positiva en el mundo. Hemos aprendido que la felicidad no se encuentra en las apariencias, sino en la autenticidad, la compasión superíndice 3n y el servicio a los DMVs. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas. Me encantaría saber qué copyright opinan sobre esta historia. ¿Les sorprendió superíndice 3 conocer este lado humano de Kanyaman? ¿Creen que la fama puede llegar a cegarnos y hacernos perder el contacto con lo que realmente importa? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3n. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.